Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Pensamiento Matemático 3, donde en esta ocasión tocaremos el tema de razones y funciones trigonométricas. Como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas y que actives la campanita. También aprovecho a mencionarte que si ves un cambio en el video o escuchas un cambio en el audio, esto se debe a que es un material previamente grabado, así que solo hago esta introducción para dejar en claro que estamos en Pensamiento Matemático 3. De igual manera, vamos a ver una pequeña parte teórica hablando acerca de qué son las razones trigonométricas y qué son las funciones trigonométricas, que aunque van de la mano no son exactamente lo mismo. Así que los dejo con el video. Me dice que una razón trigonométrica es una comparación por cociente, es decir, es una división de los lados de un triángulo. Entonces aquí vamos a tener a un triángulo rectángulo. Si esto hay que dejarlo muy claro. Vamos a centrarnos en este bloque en lo que es triángulos rectángulos. Recuerden que existen diversos tipos de triángulos, pero solo nos vamos a centrar en este bloque en los triángulos rectángulos, es decir, aquellos que miden 90 grados. A los lados que forman al ángulo de 90 grados se les conoce como catetos, y a la diagonal siempre se le va a conocer como hipotenusa. Ahora, una razón trigonométrica va a ser precisamente cómo relacionemos cada uno de estos lados en forma de una división. Pero una razón trigonométrica no está completa sin su respectiva función trigonométrica. ¿Pero qué es una función trigonométrica? Porque a veces se tiende a confundir una razón trigonométrica con una función trigonométrica, y son dos cosas diferentes. Pueden ir de la mano, pero son diferentes. Presten atención. Una función trigonométrica, a diferencia de una razón, dice que son funciones cuyos valores son una extensión de las razones trigonométricas, pero que asocian un ángulo. Las principales funciones son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. De hecho, si ustedes se fijan en sus calculadoras, tenemos 3 de estas 6 funciones trigonométricas. Tenemos a la función seno, coseno y tangente. Ahora, la diferencia de una razón a una función trigonométrica es que una razón involucra a los lados, mientras que una función involucra a una de estas con un ángulo de este triángulo rectángulo, que puede ser este ángulo de aquí o este ángulo de aquí. Este de aquí no, solamente estos dos que son diferentes de 90. Ahora, vamos a traer aquí a un triángulo rectángulo nuevamente para avanzar en el tema, para que esto quede un poquito más explicado. Y vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros elegimos un ángulo, el que sea, digamos este, puede ser este o puede ser este, vamos a suponer que trabajamos con este. Si yo elijo este ángulo como referencia de mi sistema de triángulo con el que estoy trabajando, el lado o el cateto enfrente del ángulo se llamará cateto opuesto, y el que esté pegadito al ángulo, cateto adyacente. La diagonal no va a cambiar de nombre y se va a seguir llamando hipotenusa. Ahora, aquí es donde viene la relación entre una razón, que son los lados del triángulo, y una función. Fíjense, toda función está relacionada con una razón. Por ejemplo, ya sabemos que las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ya las conocemos. Pero cada una de estas funciones va a tener una relación con los lados del triángulo. Vean que todas estas funciones trigonométricas están tomando como referencia al ángulo alfa, a este ángulo de aquí. Entonces, la función seno tiene que ver con el cateto opuesto y con la hipotenusa. Es decir, el seno de este ángulo, la función seno de este ángulo, va a ser igual
a la división del cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿sí? Lo que mide el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa va a ser igual al seno del ángulo alfa. El coseno, por su parte, va a ser la división del cateto adyacente de lo que mida entre la hipotenusa. Lo colocamos aquí. Finalmente, la tangente va a ser la división entre el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Con estas tres principales funciones trigonométricas, nosotros podemos encontrar las otras tres. ¿Por qué? Fíjense, la cotangente es la inversa de la tangente. Es decir, si aquí tenemos cateto opuesto entre cateto adyacente en la tangente, la cotangente va a ser lo inverso, es decir, cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Ven? La secante es lo opuesto a la función coseno. Entonces, si aquí tenemos cateto adyacente entre la hipotenusa, es decir, la medida del cateto adyacente entre lo que mide la hipotenusa, la secante va a ser lo inverso, la hipotenusa entre el cateto adyacente. Finalmente, la cosecante es lo inverso del seno, que sería hipotenusa entre cateto opuesto. Las divisiones que obtengamos de las medidas de los lados de un triángulo van a ser el equivalente a sus funciones trigonométricas. Así de sencillo. Ahora, vamos a ver a las funciones trigonométricas recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? Bien, a veces cuando nos dan una función trigonométrica o algún ejercicio con funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etc., necesitamos convertir esas funciones a otras funciones que me permitan resolver el ejercicio. A esos, a esas conversiones, normalmente se utilizan las identidades trigonométricas, que son, digamos, como sistemas de conversión entre funciones trigonométricas. Hay muchas identidades trigonométricas, pero vamos a ver aquí en específico a las funciones trigonométricas recíprocas. Ahora, nosotros sabemos que cada una de estas funciones está relacionada con una razón trigonométrica. Pero fíjense de esto. Si yo multiplicara a la función seno con la función cosecante, si yo hiciera esto, seno por cosecante, implicaría el hecho de que voy a multiplicar también a sus razones trigonométricas, es decir, cateto opuesto entre hipotenusa por hipotenusa entre cateto opuesto. Fíjense de esto, la función seno y la función cosecante son, digamos, recíprocas entre sí, ya que lo que representa su razón trigonométrica en una es lo inverso en otra. Si yo multiplico estas razones trigonométricas, fíjense que lo que tengo arriba es lo mismo que tengo abajo. Lo que se multiplica arriba también se multiplica abajo. Es como que yo tuviera la misma cantidad tanto arriba como abajo. ¿Y qué pasa cuando tenemos la misma cantidad en el numerador y en el denominador? ¿Cuál es el resultado? El resultado siempre es 1. Es como que tengamos 2 entre 2, 5 entre 5, 6 entre 6. Si las cantidades que están arriba, en este caso multiplicándose, son las mismas que abajo, el resultado siempre va a ser igual a 1. Por eso decimos que seno por cosecante es igual a 1. Lo mismo pasaría con las otras funciones trigonométricas, como son coseno por secante, también me darían 1, y tangente por cotangente, también me darían 1. Ahora, ¿qué tiene de especial esto? Bueno, esta ya es una identidad trigonométrica por multiplicación, es una propiedad que sabemos que si multiplicamos esas funciones nos van a dar 1. Pero también podemos utilizar esto que acabamos de obtener para hacer otro tipo de conversión. Fíjense, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a la función seno, de aquí, la dejo, no la muevo, pero al cosecante que está multiplicando lo tomo y lo paso al otro lado dividiendo? Me quedaría que seno del ángulo, sea alfa, sea teta, el ángulo que sea,
va a ser igual a 1 entre cosecante. Recuerden que lo que esté multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Me quedaría esta expresión. Lo mismo con la segunda relación de multiplicación. Coseno por cosecante igual a 1. Si yo tomo a la función secante y la muevo al otro lado dividiendo, me quedaría así. Coseno del ángulo es igual a 1 entre secante. Luego lo mismo con la tangente. Si yo muevo a la cotangente al otro lado dividiendo, me queda esto. Pero ojo, no solamente puedo mover a estos términos del lado derecho, también puedo mover a estos, a los primeros términos, y también pasarían al otro lado dividiendo. Es decir, que cosecante sería 1 entre seno, porque ahora moví este al otro lado. Secante sería 1 entre coseno, y cotangente sería 1 entre tangente. A este conjunto de identidades trigonométricas se les conoce como identidades recíprocas por relación inversa y son muy importantes. ¿Por qué? Fíjense, cuando nosotros usamos la calculadora solamente tenemos 3 funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Si a nosotros nos pidieran buscar la función trigonométrica seno, coseno o tangente de cualquier ángulo, digamos seno de 30, seno de 60, seno de 50 o tangente de 20, coseno de 33, podemos hacerlo porque la calculadora tiene esas funciones trigonométricas. Pero si nos pidieran, por ejemplo, la cotangente de 25, la secante de 32, ¿cómo lo hacemos si la calculadora no tiene esas funciones? Usamos esta tablita de aquí. Si queremos sacar, por ejemplo, el cosecante de 20 grados, la calculadora no tiene esta función, pero sí tiene la función seno. Entonces, si queremos sacar la cosecante de 20, es lo mismo que hagamos 1 entre el seno de 20 y obtendríamos el resultado de la cosecante, porque la función seno sí está en la calculadora. O por ejemplo, la secante de 45 grados, no tenemos función secante en la calculadora, pero sí tenemos coseno. 1 entre coseno de 45 es lo mismo que la secante de 45. De ahí la importancia de estas identidades recíprocas. Bien, con eso en claro, vamos a pasar a la resolución de unos ejercicios donde relacionemos las funciones trigonométricas con sus razones. Entonces, el primer ejercicio me dice que yo encuentre el valor de las demás funciones trigonométricas sabiendo que el coseno del ángulo A es igual a 12 entre 13. Recuerden que tenemos 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, de los cuales yo ya conozco una de las funciones, que es la coseno, que es la que me da el ejercicio, 12 entre 13. Me faltan las otras 5. Para que podamos encontrar las otras funciones hay que traer a sus respectivas fórmulas donde relacionamos a la función con su razón trigonométrica. Por ejemplo, seno de alfa, cateto opuesto entre hipotenusa; coseno, cateto adyacente entre hipotenusa; tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, y así sucesivamente. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar en la función trigonométrica que nos da el ejercicio. Vamos a ver su fórmula. Me dice que el coseno de cualquier ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Por lo tanto, el número de arriba representa al cateto adyacente y el número de abajo a la hipotenusa. Con esto en mente, lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar aquí un triángulo rectángulo, donde vamos a trazar un ángulo que vamos a usar como referencia. Yo normalmente escojo este ángulo, también puede ser este de aquí. Bueno, una vez que ya elegimos el ángulo de referencia con el que vamos a trabajar, vamos a llamarle a este ángulo ángulo A, porque es lo que me dice el dato que me da el ejercicio, que este ángulo es representado con la letra A. Muy bien. Me dice que el cateto adyacente, es decir, el cateto pegado al ángulo, vale 12 y que la hipotenusa vale 13. Ya tengo 2 de los 3 lados de un triángulo rectángulo.
pero para que yo pueda encontrar todas las funciones necesito conocer los tres lados. Entonces, ¿cuál me falta? Me falta el cateto opuesto. ¿Cómo lo voy a buscar? Muy fácil, con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que el valor de la hipotenusa, representado con la letra C, que sería este, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿sí? No importa si A es el cateto adyacente y B el cateto opuesto o viceversa, no importa. Lo que importa es la ejecución de la fórmula, sabiendo que C siempre va a ser la hipotenusa. Bien. Ahora, con eso en mente, vamos a sustituir. Vamos a decir que C, ya sabemos que es la hipotenusa, y que A es el cateto adyacente. Por eso le pusimos el número 12. Entonces me quedaría que 13 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más B al cuadrado. B es el cateto opuesto. Eso ténganlo en cuenta. De aquí vamos a despejar a B. Primero vamos a elevar estas magnitudes al cuadrado. 13 al cuadrado, 169, y 12 al cuadrado, 144. Vamos a mover este 144 positivo, o que está sumando, al otro lado con su operación contraria, que sería una resta. Entonces me quedaría que al moverlo sería 169 menos 144. Al hacer la resta me daría una cantidad de 25. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sacarle raíz cuadrada y me queda que B es igual a 5. Recuerden que aquí yo tenía B cuadrada. Por eso tomo el cuadrado, lo paso al otro lado en forma de raíz y me queda que B es igual a 5. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto vale 5. Y con esto ya puedo buscar todas las funciones trigonométricas. Vamos a buscar, por ejemplo, la función seno. Me dice que es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto vale 5 y la hipotenusa vale 13. Es decir, 5 entre 13. Bien, vamos a buscar ahora a la función tangente. La función tangente me dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo A mide 5 y el cateto adyacente mide 12. Por lo tanto, la tangente sería 5 entre 12. Hay algo que quiero mencionar y que es muy importante. Recuerden que las funciones recíprocas son las inversas de sus funciones correspondientes. ¿A qué me refiero? Que si yo, por ejemplo, tomo la función seno y la comparo con su recíproca, que es la cosecante, van a tener las razones, o sea, lo que son los elementos de su razón trigonométrica, pero en posición invertida. El que está arriba pasa a la parte de abajo y el de abajo pasa a la parte de arriba. Esto lo mencioné hace unos minutitos, así que si ya se les olvidó, regresen unos minutitos el video y ahí hablo de las funciones recíprocas, donde digo que la función seno es recíproca con la función cosecante, porque tienen a los mismos elementos pero en posición invertida. Vean, cateto opuesto entre hipotenusa y aquí tengo hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces, si en seno tengo 5 entre 13, en cosecante voy a tener lo inverso, 13 entre 5. Lo mismo pasa con la función coseno y la función secante. Vean que tenemos los mismos elementos, pero en posición invertida. Quiere decir que estas dos funciones son recíprocas. Entonces, si coseno es 12 entre 13, secante sería 13 entre 12. Finalmente, la tangente también es recíproca con cotangente. Por lo tanto, si aquí tengo 5 entre 12, abajo en la cotangente tendría 12 entre 5. Y listo. Así de sencillo es como encuentro las 6 funciones trigonométricas. También si quisieran podrían expresar esas funciones en forma decimal, pero por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Eso ya se los dejo de tarea para ustedes. Vamos a resolver un segundo ejercicio. Para este segundo ejercicio me dice que a partir de la secante del ángulo A, que es igual a 2, yo busque las demás funciones trigonométricas. Sabemos que son 6, de las cuales ya me están dando una, que es la secante, que me dice que es igual a 2, pero aquí hay algo muy importante.
Todo número entero es igual a una fracción, ya que todo número entero está dividido entre 1. Eso es un dato muy importante. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, 5 lo puedo expresar en forma de fracción, como 5 entre 1. Si yo tengo 7, lo puedo expresar en forma de fracción, como 7 entre 1. ¿Y por qué hago esto? Porque recuerden que las razones trigonométricas van expresadas en forma de fracción. Entonces, en el primer ejemplo me dieron una fracción directa, no la tuve que convertir a otra fracción. Pero aquí me están dando una cantidad entera, por lo tanto debo de convertirla a fracción dividiéndola entre 1, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que la secante del ángulo A es igual a 2 entre 1. Hasta ahí lo dejamos. Entonces vamos a colocar ese dato aquí, ya que sabemos que la secante es igual a 2 entre 1. De ahí vamos a volver a aplicar el mismo procedimiento. Vamos a ubicarnos en la función secante y nos dice que su fórmula es hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces el número de aquí arriba sería la hipotenusa y el de aquí abajo sería el cateto adyacente. Repito, siempre que nos den una cantidad entera, la podemos convertir a fracción simplemente dividiéndola entre 1, ya que es necesario que esté en fracción para poder aplicar las funciones y las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Bien, continuando. Así como trabajamos con este triángulo en el primer ejercicio, vamos a volver a usarlo. Me dice que en este caso la hipotenusa vale 2 y que el cateto adyacente vale 1. ¿Cuál nos falta? Nuevamente nos falta el cateto opuesto, que en este caso no va a valer 5. Hay que ver cuánto vale. Vamos a borrar todo esto que teníamos abajo y vamos a volver a iniciar el proceso de lo que es el teorema de Pitágoras. Yo sé que esto representa a la letra C, a la hipotenusa, y vamos a sustituir nuevamente. Yo tengo que 2 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a 1 al cuadrado, que es este cateto, más b al cuadrado, que es el que estoy buscando aquí. Ahora, 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 1. Vamos a tomar a este 1, lo movemos al otro lado con su operación contraria, que aquí está sumando, es de naturaleza positiva, y al moverlo al otro lado pasaría restando. 4 menos 1 es igual a b cuadrada. Entonces me quedaría que 3 es igual a b cuadrada. Finalmente, yo quiero conocer el valor de b, no el de b cuadrada. Entonces tomo a este elemento que está elevando al cuadrado, lo paso al otro lado con su operación contraria y me quedaría que b es igual a la raíz de 3. Eso es lo que vale el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a buscar a las funciones trigonométricas. Un dato aquí, algo muy importante. Recuerden que las funciones trigonométricas de aquí abajo, cosecante, secante y cotangente, son recíprocas de las de arriba. Por lo tanto, en este caso, como me dan este dato, vamos a buscar simplemente a la cosecante y a la cotangente, y una vez que las busquemos, aplicamos la propiedad recíproca y buscamos las de arriba rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscar ahora a la función cotangente, por ejemplo. Me dice que la cotangente es el cateto adyacente del ángulo A, que en este caso el cateto adyacente vale 1, entre el cateto opuesto, que vale raíz de 3. Entonces me quedaría como 1 entre raíz de 3. Ahora, vamos a buscar a la cosecante. Me dice que es hipotenusa, que vale 2, entre el cateto opuesto, que vale raíz de 3. Me quedaría como 2 entre la raíz de 3. A partir de aquí, yo puedo aplicar la propiedad recíproca y buscar las de arriba. Entonces, la función seno, que es recíproca de la cosecante, sería raíz de 3 entre 2. La función coseno, que es recíproca de la secante, quedaría como 1 entre 2. Y la tangente, que es recíproca de la cotangente, sería raíz de 3 entre 1, que simplemente es raíz de 3. Bien,
Y de esta manera tan rápida y sencilla es como hemos resuelto un segundo ejercicio. Vamos a resolver un tercer ejercicio. El tercer ejercicio me dice lo siguiente: que yo encuentre nuevamente el valor de las demás funciones trigonométricas sabiendo que la tangente del ángulo A es igual a 1.25. Fíjense aquí en esto. En el primer ejercicio que resolvimos me dieron una fracción directamente. Entonces pudimos buscar el cateto que nos hacía falta y empezar a aplicar las razones a su respectiva función. En el segundo ejercicio me dieron una cantidad entera que tuvimos que volver la fracción para poder resolver, ¿sí? Pero como fue una cantidad entera, para convertir a fracción bastaba con dividir entre 1 y ya. Pero aquí me están dando una cantidad en decimal. Me están diciendo que la tangente del ángulo A es igual a 1.25. ¿Qué vamos a hacer en este caso cuando nos den una cantidad en decimales? Bien, para ello vamos a necesitar de la calculadora, así que vamos a traerla. Una vez que ya tengamos a nuestra calculadora aquí ya lista, lo único que tenemos que hacer es que vamos a escribir la cantidad que nos da el ejercicio que está en decimal. En este caso es 1.25. Luego presionamos la tecla de igual y automáticamente la calculadora lo debe convertir a fracción. En este caso me dice que 1.25 es igual a 5 cuartos. Entonces, si en dado caso la calculadora no se los diera en formato de fracción, aquí normalmente aparece una tecla que tiene las letras ABC. Lo que se debe hacer en esos casos es presionar la tecla Shift y luego ABC para que se los convierta a una fracción de este tipo. Si ustedes tienen este tipo de calculadora, que es la Casio 991, lo único que tienen que hacer es simplemente presionar esta tecla que dice SD. Así se los va a convertir de fracción a decimal y viceversa. ¿Quedamos claros? Pero si es una de las calculadoras azules, de las normales, entonces presiona Shift y la tecla que dice ABC, que debe estar como por aquí, y ya se los debe convertir a fracción. Bien, entonces ya convertimos la cantidad que está en decimal a fracción. Entonces, ya dijimos que 1.25 es 5 cuartos. Con eso ya podemos empezar a trabajar. Recordemos que nos están pidiendo nuevamente a todas las funciones, de los cuales ya nos dan una, que es la tangente. También vamos a buscar ahora cuáles son los datos con respecto a los catetos que nos da el ejercicio. Vamos a ubicarnos en la función tangente y me dice que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces el número de arriba sería el cateto opuesto y el número de abajo el cateto adyacente. Vamos a ubicar estos datos en el triángulo. Sabemos que el cateto opuesto es el que está frente al ángulo de referencia y el cateto adyacente es el que estaría aquí a un ladito. Entonces, en este caso, 5 sería nuestro cateto opuesto y 4 nuestro cateto adyacente. ¿Qué nos falta? Nos falta la hipotenusa. Pero no se preocupen, volvemos a utilizar a nuestro teorema de Pitágoras para buscar el valor de C. En este caso ya nos dan un cateto, nos dan el otro cateto y tenemos que buscar a la letra C, que es la hipotenusa. Vamos a sustituir. Tenemos que C cuadrada es igual a 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y 4 al cuadrado es 16. 25 más 16 me daría 41. Finalmente tomamos este elemento que está elevando al cuadrado, lo pasamos al otro lado con su operación contraria, que sería una raíz, y obtendríamos que el valor de C sería la raíz de 41. Es decir, que esto es lo que vale la hipotenusa. Entonces ya tenemos todos los datos necesarios para empezar a sustituir. Recuerden que como en este caso me dan una de las funciones de arriba, vamos a buscar las otras dos y luego con la propiedad recíproca buscamos las de abajo. Entonces vamos a buscar primero a la función coseno. Me dice que es cateto adyacente
que vale 4, entre hipotenusa, que vale raíz de 41. Entonces el coseno quedaría como 4 entre raíz de 41. Vamos a buscar ahora el seno, que me dice que es cateto opuesto, que vale 5, entre la hipotenusa, que vale raíz de 41. Entonces la función seno quedaría como 5 entre raíz de 41. Una vez que hemos buscado a las tres primeras funciones trigonométricas aplicando la propiedad recíproca, podemos buscar las otras tres de abajo. La función cosecante, que es inversa de seno, quedaría como raíz de 41 entre 5. La secante, que es inversa de coseno, quedaría como la raíz de 41 entre 4. Y la cotangente, que es la recíproca de la tangente, quedaría como 4 entre 5. Y listo. De esta manera tan rápida y sencilla hemos terminado el tercer ejercicio relacionado a este tema. Pero vamos a dejar este video hasta aquí, yo creo que ya se ha extendido lo suficiente, pero no se preocupen, haré una segunda parte con otros 2 ejercicios relacionados a este tema. Por el momento me despido, espero que este video les haya sido de utilidad, espero haya podido explicarme lo suficientemente bien para ustedes. Y recuerden también que si el video les gustó, por favor denle pulgar arriba, que eso me ayuda mucho. Suscríbanse si aún no lo han hecho, me ayudan a crecer como canal. Y también les agradecería si me dejan un comentario por ahí en la cajita de comentarios. Entonces nos vemos la próxima en un nuevo video.